Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta nueva emisión, la número 398 de Sefarad Magazine Sefaradí. Y vamos unos años atrás, a julio del 2014, cuando el diputado de la Knesset, Shimon Ohayon, miembro de la coalición Likud Israel Beiteinu, presentó en la Comisión de Justicia un proyecto de ley para señalar en el calendario el 17 de febrero como Día Nacional de Conmemoración de la peripecia de los refugiados judíos de los países árabes. El proyecto de ley proponía que en esa fecha se honrase a los aproximadamente 850.000 judíos que fueron expulsados o huyeron de sus hogares milenarios en los países árabes durante la segunda mitad del siglo XX. Ohayon eligió esa fecha, la del 17 de febrero, porque un 17 de febrero de 1948, la Liga Árabe aprobó una resolución para que sus miembros fijaran sanciones contra su población judía. Finalmente, el Parlamento israelí estableció como fecha conmemorativa el 30 de noviembre. En octubre del mismo año, el exministro de Justicia de Canadá, Irwin Cotler, presentó una moción en el Parlamento de su país para el reconocimiento formal del desplazamiento forzado de judíos en los países árabes y musulmanes desde el nacimiento del Estado de Israel en 1948. En su exposición, Cotler destacó que los países árabes, al rechazar el plan de partición de las Naciones Unidas de 1947, pusieron en marcha una doble agresión. La primera, en forma de guerra contra el naciente Estado judío, y la segunda, en forma de campaña de agresiones contra sus nacionales judíos, lo que dio como resultado dos grupos de refugiados, los refugiados palestinos y los refugiados judíos de los países árabes. Asimismo, dijo que ya era el momento de resarcir el dolor y el sufrimiento de los refugiados judíos procedentes de los países árabes y musulmanes del norte de África y de Oriente Medio. En nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de hoy, vamos a recorrer la historia de los refugiados judíos de los países árabes para conocer su historia y saber qué fue de ellos. بقدر الكدين تكتسب المعاني
El asentamiento judío en todo el creciente fértil, que actualmente está dividido en varios estados árabes, está bien documentado desde el primer milenio. Después de la conquista de estas tierras por los árabes musulmanes, a los judíos, junto con los cristianos y los zoroastrianos, se les otorgaba el estatuto jurídico de dhimmi, que en árabe significa pacto u oblación. Este fue un concepto del antiguo derecho islámico, Sharia, de acuerdo con el cual los judíos y los cristianos, y en ocasiones los miembros de otras religiones consideradas monoteístas, como los zoroastrianos, llamados generalmente pueblos del libro, vivían bajo la protección del sultán o gobernante musulmán, con derechos y deberes diferenciados. Típicamente, la gente de la dhimma estaba exenta del servicio militar y del impuesto religioso, llamado azake, pero en su lugar debía pagar un impuesto de capitación denominado izdía y un impuesto sobre la tierra denominado haraj, además de acatar la autoridad del sultán. Asimismo, tenía derecho a practicar su fe, aunque con severas limitaciones, y a tener sus propios jueces en cuestiones civiles, tales como matrimonio, divorcios o sucesiones. En la práctica, el tratado era inseguro e inestable y condenaba a una enorme precariedad a los no musulmanes, ya que el pacto podía suspenderse en cualquier momento o imponerse nuevos impuestos de forma arbitraria, o secuestrar a los jefes espirituales y pedir rescate por ellos, o practicar el devshirme, o sea, el impuesto de sangre, esto es, el reclutamiento y conversión forzosa de niños para enseñarles a combatir, que los sultanes otomanos practicaron durante 3 siglos contra los cristianos y que suponía una violación a la dhimma. Asesinatos en masa de judíos y muertes debidas a la inestabilidad política, sin embargo, se produjeron en el norte de África a través de los siglos, y especialmente en Marruecos, en Libia y Argelia, donde finalmente los judíos se vieron obligados a vivir en guetos. Los decretos que ordenaban a destruir sinagogas se promulgaron en diversas ocasiones en la Edad Media en Egipto, en Siria, en Irak y en Yemen. Existen casos de judíos que se vieron obligados a convertirse al Islam o ser matados, esto es en Yemen, en Marruecos y en Bagdad. La situación en la que los judíos disfrutaban a veces de prosperidad, tanto cultural como económica, pero que posteriormente fueron muy perseguidos en otros momentos, ha sido resumida por von Grunbaum diciendo: no sería difícil reunir los nombres de un número muy importante de judíos súbditos o ciudadanos del mundo islámico que hayan alcanzado algún alto rango, poder, gran influencia financiera y hayan sido reconocidos por sus importantes logros intelectuales, y lo mismo podría hacerse con los cristianos. Pero tampoco sería difícil compilar una larga lista de persecuciones, confiscaciones arbitrarias, intentos de conversiones forzadas o pogromos. Se estima que en 1945 hubo entre 758.000 y 881.000 judíos que vivían en comunidades de todo el mundo árabe. Hoy en día hay menos de 5.000. En algunos países árabes, como en Libia, que tuvo una vez un 3% de judíos, la comunidad judía ya no existe. En otros, solo unos pocos cientos o apenas decenas de judíos continúan viviendo. Actualmente no hay refugiados judíos. Los supervivientes del Holocausto, no aceptados generalmente por sus países de origen, fueron absorbidos por Israel, Estados Unidos y en menor medida Canadá, Sudamérica, Francia, Australia y Reino Unido, al igual que todos los judíos que escaparon o bien fueron expulsados de los países árabes y musulmanes de Medio Oriente y del norte de África durante la segunda mitad
del siglo pasado. Sin embargo, como bien señala Kotler, el recuerdo del calvario de estos últimos ha sido eclipsado durante los últimos 60 años. La historia de los judíos procedentes de los países árabes y musulmanes desde 1948, y esto incluye a sefaradíes, mizrahíes, yemenitas y falayas, es una narración trágica, compuesta de rechazo, expolio, exilio y ostracismo. El periodista Mati Friedman, en su ensayo sobre la nación mizrahi, se hace eco de las vivencias de la escritora norteamericana Stephanie Saldaña en Damasco, quien ofrece una descripción conmovedora de la persistente presencia de la no existencia de los judíos en el mundo árabe. Cuenta Saldaña que en los barrios de la capital siria donde vivieron judíos, los vecinos aún sentían el vacío. Y dice, habían estado allí tanto tiempo que el barrio no podía olvidarse de ellos. Cualquier viajero en el mundo árabe está familiarizado hoy con estas ausencias. ¿Qué fue lo que sucedió? Es que desde 1948, entre 700.000 y 850.000 judíos que por generaciones habían vivido en Marruecos, en Libia, Túnez, Argelia, Egipto, Siria, Líbano, Irak, Yemen y Sudán, fueron expulsados o huyeron luego de ser convenientemente expoliados. Argelia, Túnez y Marruecos fueron los únicos países que no ordenaron la confiscación de sus bienes o alguna sanción económica. Para el año 2014 apenas quedan judíos en estos países. Ya lo advertía el 29 de noviembre de 1947 el delegado de Egipto ante las Naciones Unidas, una vez aprobado el plan de partición, ya que dijo que la vida de 1 millón de judíos en los países musulmanes se ve comprometida por la partición. En enero del 48, el presidente del Congreso Judío Mundial, entonces Stephen Wise, envió una llamada de alarma al canciller norteamericano George Marshall, diciendo: entre 800.000 y 1 millón de judíos en el Medio Oriente y África del Norte están en peligro de aniquilación. En mayo del 48, el New York Times se hizo eco del llamamiento de Wise y publicó un artículo titulado Judíos en grave peligro en todas las tierras musulmanas. 900.000 enfrentan en África y Asia la ira de sus enemigos. A lo largo de 1947 y 1948, los judíos que vivían en países árabes y musulmanes de Oriente Medio y del norte de África fueron perseguidos y sus propiedades y pertenencias confiscadas. También fueron objetos de pogromos instigados por los gobiernos. En Siria, por ejemplo, los pogromos castigaron fuertemente en Alepo y el gobierno congeló todas las cuentas bancarias judías. Lo mismo ocurrió en Yemen. En Egipto hubo atentados con bombas en barrios judíos. En Marruecos, los pogromos en Oujda y en Yerada provocaron la emigración instantánea de más de 8.000 judíos. En Libia, los ataques contra los judíos comenzaron 3 años antes del establecimiento del Estado de Israel. En noviembre del 45, más de 130 judíos, incluidos 36 niños, fueron asesinados. Cientos resultaron heridos, 4.000 fueron desplazados y 2.400 se quedaron sin hogar. 5 sinagogas en Trípoli y 4 en ciudades de provincia fueron destruidas, y más de 1.000 residencias y tiendas judías fueron saqueadas. En 1948 vivían alrededor de 38.000 judíos en Libia. Hoy, ninguno. En Irak, al igual que en Libia, el hostigamiento a los judíos comenzó antes del nacimiento del Estado de Israel, ya que en 1941 el gobierno pro-nazi instigó el pogromo de Fahud, en el que fueron asesinadas 180 personas. Ya en el 48 el sionismo es declarado un crimen capital.
En el 50 se dio un año a los judíos para que abandonaran el país. Las propiedades de los que se fueron se expropiaron y los que se quedaron fueron sometidos a restricciones económicas. Los judíos de Irak, una comunidad de 2.500 años de historia, fue diezmada. Los que quedan no alcanzan ni los dedos de una mano, como explicó Stephen Farrell en el New York Times. De los aproximadamente 800.000 refugiados judíos entre 1948 y 1972, más de 200.000 se fueron a Europa y Estados Unidos, mientras que 586.000 fueron absorbidos por Israel. Ninguno de ellos recibió compensación alguna por parte de los países que les confiscaron sus bienes y los expulsaron. Para lograr este movimiento de masas, fue muy importante las operaciones de rescate y evacuación que llevó a cabo el Estado de Israel. En efecto, Israel tiene como una de sus razones fundamentales proteger a cualquier judío allí donde se encuentre. En este sentido, se llevaron a cabo titánicas operaciones de rescate y evacuación para llevar al Estado judío a aquellos que no podían hacerlo por sí mismo. Entre 1949 y 1951, con las operaciones Esdras y Nehemías, 104.000 judíos fueron evacuados de Irak. Entre junio del 49 y septiembre del 50, bajo la operación Alfombra Mágica, se evacuaron 49.000 judíos de Yemen. En la operación Yahin, que duró desde el invierno del 61 hasta la primavera del 64, 97.000 judíos emigraron desde Marruecos gracias a la ayuda clandestina del Mossad. Entre los años 1984 y 85 se llevaron a cabo las operaciones Moisés y Josué, por las que se consiguió llevar a Israel 16.000 judíos etíopes. En 1991 la operación Salomón llevó a otros 14.325 falayas. El éxodo judío de los países árabes y musulmanes del norte de África y Oriente Medio ha sido uno de los desplazamientos forzados de población más importantes del siglo XX, pero pasa completamente inadvertido en todos los foros. Por otro lado, no deja de ser pasmoso que en Israel se haya tenido que esperar hasta el año 2014 para fijar un día de homenaje a estas gentes en el calendario. Hablemos un poco de números. Las cifras que manejan el experto en el mundo sefaradí y el mundo islámico de la Universidad de Oklahoma, Norman Stillman, quien además es autor de 2 libros sobre el tema, y el historiador de la Universidad George Washington, Howard Zahar, y la asociación Harif, Asociación de Judíos de Oriente Medio y Norte de África, son harto elocuentes. Veamos país por país. Argelia, que en el 48 tenía 140.000 judíos, hoy solo queda un puñado menos de 50. En Egipto, de 75.000 judíos, también un puñado menos de 40. En Irak, 135.000 judíos había en el 48, hoy ya no queda casi ninguno. Libia, 38.000 judíos había en el 48, ya en el 68 solo había una comunidad de 100, para hoy no haber ninguno. Marruecos, la más importante de las comunidades de judíos en países musulmanes o árabes, 265.000 judíos tenía en el 48. Ya en el 58, 200.000, baja a 50.000 para el año 68 y hoy hay menos de 2.000. Siria llegó a tener una comunidad de 30.000 judíos. Túnez de 105.000 judíos, hoy solo quedan unas pocas familias. Yemen tenía 63.000 judíos, hoy unas pocas decenas. En total,
Si sumamos estos números dados por los investigadores y científicos antes nombrados, estamos hablando que había 851.000 judíos en el año 48 en los países árabes y musulmanes. En el 58 ya quedaban menos de 500.000, en el 68 apenas 70.000 y hoy hay menos de 3.000. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esefarad. Agenda Sefaradí. En concordancia con el Día de Recordación del Exilio de los Judíos de Países Árabes, FESERA, la Federación Sefaradí de la República Argentina, realizará, como lo hace cada año, un acto de recordación y homenaje el próximo miércoles 12 de diciembre en la sede de ASILBA, la Asociación Israelita Latina de Buenos Aires, de origen marroquí, cita en la calle Jorge Luis Borges 1932. En nuestra próxima emisión estaremos dando más detalles y fijando el horario. Música. Y nos vamos, como siempre, escuchando buena música sefaradí. Esta vez vamos a escuchar música judeo-árabe en la voz de Lila Bassi, cuyo nombre real es Eli Moyal, una cantante y compositora que influirá fuertemente en el repertorio franco-árabe argelino de los años 50, con un ritmo que se llama ritmo gaubaji. Se trata de un ritmo puro. Yo soy Marcelo Benveniste y me despido. Los espero para encontrarnos nuevamente dentro de 7 días en una nueva emisión de Esefarad, Magazine Sefaradí, ya sea a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por Radio High. Como siempre, los esperamos en nuestro portal de internet con noticias todos los días en esefarad.com, y también en Facebook y en Twitter nos van a encontrar en facebook.com/esefarad y en Twitter como @esefarad. Nos vamos, los dejo escuchando Lela y Al Gadi Le Sahara del disco Tesoros de la Canción Judeo-Árabe en la interpretación de Lila Bassi y su orquesta. Semanada buena.
وخد مني كلمة إذا انت لقيته تما أجي وخد مني كلمة إذا انت لقيته تما هو طريق مناه ماشي به الخيال فيه واش باقي زعما يطول مجال هذه الصحراء شوف لي غزال منه ما قطعش ياسي مازال حي مازال واش راه مني الفرق راه قتلني الفرق راه قتلني واش راه مني الفرق راه قتلني الفرق راه قتلني ما صبت له دواء ينفعني ما صبت له حياة متبوع بالزين الورد طيب نفعان الصحراء شوفني غزال لو ما قطعش ياسي مازال حي مازال وإلا لقيت زين المنظر وصيك باش تهضر وإلا لقيت زين المنظر كلو راه لوني حاير والواد راه فات بقيت غير ثبت مسافر والحضرة مازال يا الغادي الصحراء شوف لي غزال منو ما قطعش ياسي مازال حي مازال أجي خذ مني كلمة ولنطلقيت تما أجي خذ مني كلمة ولنطلقيت تما هو ضريب ملاه ماهوش بالخيال سقسي حبقي زعما عقل كرميجان يا هذه الصحراء شوفني غزال منو ما قطعش ياسي مازال حي مازال صبروا علي عيت القاسي الهموم كتر هواسي صبروا علي عيت القاسي الهموم كتر هواسي الله يرحم الحسن تاني طيب المثال الله يرحم الحسن تاني طيب المثال يا الغادي الصحراء شوفني غزال منو ما قطعش ياسي مازال حي مازال يا الغادي الصحراء شوفني غزال منو ما قطعش ياسي مازال حي مازال يا الغادي الصحراء شوفني غزال منو ما قطعش ياسي مازال حي مازال